El Panteón de Agripa, la estructura más icónica de Roma, tiene un techo de concreto que lleva en pie 2000 años. Es un milagro de la ingeniería, pero esconde una paradoja. Este concreto es superior al que usamos hoy en día. El nuestro, el moderno, se agrieta en décadas. El de ellos se hacía más fuerte con el tiempo. ¿Cómo es posible que una de las tecnologías más vitales de la historia se haya perdido por más de 1300 años? ¿Y cuál fue el costo de ese olvido para el mundo? En los próximos minutos revelaremos las 3 claves de esta asombrosa historia. Primero, la composición secreta y la química de este material que resistió al tiempo, especialmente bajo el mar. Segundo, el impacto de esta ingeniería en el dominio militar y comercial de Roma, y cómo moldearon la geografía del Mediterráneo con una velocidad inaudita. Y tercero, la respuesta a la pregunta, ¿por qué una tecnología tan vital se borró de la memoria de Occidente y cómo estamos recuperándola hoy para resolver nuestros problemas modernos? La clave de la resistencia romana está en su nombre, Opus Caementicium. Los romanos no usaban la mezcla de cemento Portland, nuestro cemento moderno, sino una fórmula a base de cal viva y, lo más importante, ceniza volcánica, pozzolana, de la región de Pozzuoli, cerca del Vesubio. Pero el secreto no está solo en los ingredientes, sino en cómo reaccionan a nivel molecular. Piensen en el Panteón o en el Puente de Alcántara, en España. Esas estructuras tienen grietas, claro, pero los romanos incluían pequeños fragmentos de cal dentro de la mezcla, llamados clastos. La ciencia tardó mucho en entender esto. Descubrieron que cuando el agua entraba en una grieta, estos clastos reaccionaban de manera diferente. En lugar de debilitarse, reaccionaban con la ceniza volcánica formando cristales de aluminato de calcio hidratado. CaC. Esta reacción química es lo que hoy llamamos autocuración. Nuestro concreto se abre y se debilita con el tiempo. El de ellos se cura solo. Esta autocuración es la razón por la que los puertos marítimos romanos todavía existen bajo el agua. Nuestro concreto se desintegra en el agua salada. El de ellos, por la química de la puzzolana, se hacía aún más resistente, transformando la caliza en un mineral más estable llamado toberomorita de aluminio. Es, literalmente, la única forma de concreto que se cura al ser mojado. Este descubrimiento permitió a Roma superar una limitación geográfica brutal, la construcción costera. Si querían dominar el comercio, necesitaban puertos que no se desmoronaran en una década. La capacidad de echar la mezcla en el agua y saber que se solidificaría y fortalecería bajo el mar les dio una ventaja marítima de milenios. Los muelles romanos, faros y defensas costeras fueron inexpugnables, asegurando que el Mare Nostrum fuera realmente nuestro mar. Pero la tecnología era mucho más que cemento. Era una estrategia de producción masiva. El Opus Caementicium era relativamente barato y fácil de usar, permitiendo que la construcción no dependiera solo de maestros canteros caros, sino de mano de obra semi-especializada. Esto significaba que los romanos podían construir más rápido, más grande y más lejos que cualquier civilización anterior. Podían levantar un acueducto de 50 kilómetros para llevar agua a una nueva ciudad o un enorme baño público en el corazón del Omnium, en el tiempo que a un rival le tomaría planificar una muralla. Esta tecnología no era un lujo, era un arma geopolítica. El dominio de Roma no se basó solo en las legiones, sino en la velocidad de construcción. El concreto les permitió construir acueductos masivos, puentes y fortificaciones en tiempo récord, lo que les dio una ventaja logística insuperable. Piénselo, podían construir un puerto funcional en el norte de África o un campamento fortificado en Britania a una velocidad nunca antes vista. El concreto fue el motor silencioso de la expansión territorial romana, un diseño de infraestructura centralizado que mantenía el imperio unido. La Vía Apia, las calzadas romanas, no eran solo carreteras, eran la arteria de la administración y el comercio, y fueron posibles gracias a la rapidez y durabilidad de sus materiales. Permitían a las legiones moverse el doble de rápido que sus enemigos y garantizar que los impuestos y los suministros llegaran al centro de poder sin interrupciones. Pero, como sucede con muchas innovaciones, cuando la amenaza desaparece o el Estado central colapsa, la necesidad de mantener el secreto tecnológico también. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la infraestructura centralizada, las canteras que abastecían la puzzolana y sobre todo los arquitectos y maestros constructores simplemente desaparecieron o se dispersaron. La red logística que transportaba la ceniza volcánica desde Pozzuoli a todo el Mediterráneo se desmoronó. La Europa que surgió de las cenizas romanas estaba fragmentada, empobrecida y enfocada en la supervivencia local. Nadie necesitaba construir un panteón, necesitaban un muro de piedra simple para protegerse del vecino.
El conocimiento de cómo mezclar esa cal con la ceniza volcánica, de cómo obtener el clasto perfecto y esa reacción de autocuración pasó de ser ciencia a ser un arte local que se fue olvidando. La Europa medieval, sin recursos centralizados, no tenía ni la capacidad ni el interés de construir estructuras gigantescas. Se pasó del concreto masivo a la piedra, el ladrillo y el mortero simple. Un retroceso de 1300 años en la ingeniería de materiales. Si uno mira el mapa de Europa, entre el siglo V y el XIV, se ve claramente la consecuencia de esta pérdida. El comercio se estancó porque no había infraestructura para mover bienes a gran escala. El desarrollo urbano se detuvo porque no se podían construir grandes edificios de forma eficiente, y la ciencia de los materiales se estancó en la alquimia y el empirismo básico. La Edad Media es, en parte, la historia de una civilización que olvidó cómo construir a prueba de tiempo. Los grandes castillos medievales son impresionantes, sí, pero su construcción requería un esfuerzo manual y una cantidad de tiempo y recursos que era inmensamente superior al que requerían los romanos para construir sus fortificaciones. La eficiencia constructiva de la era romana fue simplemente olvidada, y ese olvido se pagó caro en términos de desarrollo urbano y económico durante siglos. Pero la historia siempre encuentra el camino de vuelta. A principios del siglo XV, durante el Renacimiento, arquitectos como León Battista Alberti comenzaron a estudiar las ruinas romanas, obsesionados con la perfección de sus cúpulas. El redescubrimiento gradual del conocimiento antiguo fue lo que sentó las bases para el boom de la construcción moderna y, siglos después, la invención del cemento Portland en el siglo XIX. Y aquí viene la ironía final. El cemento Portland resolvió el problema de la mezcla rápida, pero sacrificó la durabilidad. Hoy, el concreto moderno tiene un tiempo de vida útil de 50 a 100 años antes de necesitar reparaciones mayores, especialmente en ambientes marinos o agresivos. El problema de la corrosión de las armaduras de acero es nuestra debilidad actual, algo que los romanos, al no usar acero, no tenían que enfrentar. Por eso, hoy, los científicos e ingenieros modernos están estudiando activamente el concreto romano para resolver nuestros propios problemas de sostenibilidad e infraestructura. Los proyectos masivos, como túneles y represas, están adoptando de nuevo la fórmula de la puzzolana, con el objetivo de construir estructuras más duraderas, menos contaminantes y con capacidad de autocuración. Estamos invirtiendo millones para replicar un secreto que una civilización de hace 2000 años dominó con maestría. El secreto del concreto romano no es solo la historia de una tecnología perdida. Es la prueba de que el progreso no es lineal. Es una lección brutal de cómo la caída de una estructura política puede borrar el conocimiento vital y cómo ese vacío puede moldear la geografía y la historia de un continente entero por más de 1000 años. ¿Creemos que hemos dominado la ingeniería? Roma te mira desde el panteón y te dice que el verdadero maestro constructor es el tiempo. Síguenos para más análisis y videos de Mundi Datum.